Buenas noches, feliz jueves, jueves de poder. ¿Qué más es posible en estos jueves poderosos? Hoy vengo a hablarte a ti que eres profesional, cómo tener tranquilidad financiera siendo profesionales. Esto es un tema muy interesante porque hay ciertas cosas que no hemos aprendido, que no nos enseñan en la universidad. Entonces tenemos que saber cómo realmente tener tranquilidad e independencia financiera, porque lo que sí es verdad es que ningún título nos va a garantizar esto. En la escuela, en la universidad, no nos enseñan de educación financiera, tampoco nos enseñan de educación emocional, así que son temas de que tenemos que aprender por nuestro propio medio. Entonces, ¿cómo tener esa independencia financiera? ¿Cómo cultivar esa tranquilidad, esa seguridad financiera cuando somos profesionales, sabiendo que no hemos aprendido esto en la universidad? Bueno, el paso número 1 es dejar de pensar como consumidores. Desafortunadamente el sistema nos ha acostumbrado a tener pensamientos y mentalidad de consumidores, de conformistas, de básicamente de ser empleados. Nos conformamos de cambiar nuestro valioso tiempo por dinero y luego seguimos en ese camino de todo el tiempo gastar nuestro dinero, recibimos dinero, ganamos dinero por nuestra profesión y automáticamente lo gastamos y no estamos creando disciplinas financieras. Entonces todo el tiempo vamos a estar en ese círculo vicioso de cambiar nuestro tiempo por dinero, porque estamos siendo simplemente consumidores. Tendremos que cambiar a tener una mentalidad de emprendedores, no de personas que solamente se conforman con lo tradicional. Entonces tenemos que darle la vuelta a esto y empezar a tener mentalidad emprendedora, mentalidad empresaria y mentalidad inversora. Entonces ese es el paso número 1, empezar a ver si estamos desde ese rol consumidor y empezar a ver cómo podemos tener esa mentalidad emprendedora, cómo podemos ver oportunidades, cómo podemos diversificar nuestros ingresos, ver cómo podemos reinventar nuestra profesión, porque podemos dominar un tema en específico, pero podemos apalancarnos de esos talentos para aumentar nuestros ingresos, para expandir nuestras finanzas. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es estructurar nuestras finanzas. Cuando empezamos a tener un poco de pensamiento más de emprendedor, bueno, voy a emprender esta idea, voy a empezar a ofrecer mis servicios a través de los medios digitales, voy a empezar a trabajar con publicidad, voy a empezar a expandir mucho más mis talentos, mis dones, voy a empezar a dar mentorías, asesorías, consultorías, programas, cursos, talleres, en fin, hay muchísimas formas de diversificar nuestro ingreso cuando somos profesionales. Pero partiendo de esa mentalidad es que tenemos que también empezar a aterrizar todo eso, empezar a estructurar nuestras finanzas personales. ¿Qué pasa cuando somos profesionales? Que llega dinero y automáticamente lo gastamos. ¿Sí? Lo veo muchísimo en personas que son profesionales, que de hecho nadie se escapa de eso, es totalmente normal, que el sistema nos ha condicionado para eso, para que simplemente seamos consumidores. Recibimos dinero porque prestamos un servicio, automáticamente empezamos a gastarlo en servicios, a gastarlo en cosas, de hecho de uso personal, y se nos olvida de que el ciclo del dinero no es solamente generar dinero, sino que también hay otras reglas que no podemos saltar, como por ejemplo saber administrarlo, saber conservarlo y saber multiplicarlo. Entonces esto es clave, empezar a tener una mentalidad emprendedora, ver cómo podemos utilizar ese dinero para invertir en nuestra profesión, cómo podemos utilizar ese dinero para seguir educándonos, para seguir cultivando otras habilidades que nos va a permitir explotar muchísimo más nuestros dones, talentos y habilidades profesionales. Entonces, el paso número 2, como te digo, es estructurar nuestras finanzas. Esas van a ser nuestras bases, nuestros cimientos. Todo eso va a soportar ese crecimiento financiero. Cuando construimos, por ejemplo, una casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Las fundaciones, hacemos la estructura, las bases. Entonces así pasa con nuestras finanzas. Si no tenemos unas bases, no tenemos esos cimientos, normalmente cuando recibimos altas cantidades de dinero, porque como somos profesionales pueden existir servicios que nos genere altas cantidades de dinero, altos ingresos, automáticamente también nos deshacemos del dinero porque no tenemos esa estructura financiera. Entonces, paso número 2, estructurar nuestras finanzas. Pagarnos a nosotros mismos primero. ¿Qué consiste esto de pagarnos a nosotros primero? Que en vez de utilizar el dinero que recibimos para empezar a gastarlo,
empezar a destinar dinero, lo primero que ingresa, para crear las disciplinas financieras, que ese es el tercer paso, crear las disciplinas financieras, empezar a crear el hábito de ahorrar, empezar a crear el hábito de invertir, empezar a crear el hábito también de ver qué oportunidades hay disponibles para multiplicar nuestro dinero. Y una de las cosas más importantes, como te digo, es crear el hábito. Esto es lo más importante. De nada sirve decir, bueno, este mes voy a ahorrar. Empezamos a gastar primero el dinero y al final del mes vemos que no quedó dinero. ¿Por qué? Porque no le estamos dando una dirección a nuestro dinero. También tenemos que presupuestar. Hay meses, por ejemplo, ahorita que se viene la temporada de diciembre, son meses que normalmente solemos gastar mucho más porque es parte de las tradiciones navideñas. Nos han acostumbrado para tener esa mentalidad de consumidora. Es totalmente normal que vamos a querer gastar mucho más en todo lo que tiene que ver las fiestas navideñas, todo lo que tiene que ver las personas que tienen como costumbre darse en regalos, cenas navideñas, compartir, en fin, es el mes en el que solemos gastar muchísimo más. Y si no estamos estructurando estas finanzas y no nos estamos pagando a nosotros primero, ¿qué va a pasar? Que en esos meses donde solemos gastar mucho más, no vamos a ahorrar, no vamos a invertir, y luego entra enero nuevamente, como se dice, en ceros, incluso con deudas. Entonces no es la idea de que si estamos ganando bien, por eso es que uno de mis en vivos yo hablaba de ganar bien no es la solución, ganar más no es la solución. La solución es saber administrar lo que ya tenemos. No se nos va a dar más cuando no sepamos administrar lo que ya tenemos. De hecho, esa es una de las parábolas de los talentos que habla de esto, de cómo podemos nosotros apalancarnos de esos talentos y multiplicarlos en muchos más. Un siervo dejó a unas personas, a unos hombres, a unos siervos, encargados de esos talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 3, al otro le dio 1. Bueno, el que tenía 5, trabajó esos 5, obtuvo 10, el que tuvo 3, trabajó otros 3 y obtuvo 6. Y el que tenía uno solo le dio miedo y entonces dijo, bueno, mi señor cosecha donde no riega, bueno, vamos a guardar este talento porque me da miedo perderlo, y cavó la tierra y lo enterró. ¿Qué pasó? Que llegó el señor a pedirle cuentas y a ese siervo negligente le quitó el único talento que le había dado y se lo dio a la persona, al siervo que había cosechado 10 talentos, 5 talentos más. Entonces, esto son cosas que están en las escrituras, ¿sí? Son cosas que tenemos que también analizar mucho, que es cuando más se nos va a dar es cuando seamos capaces de administrar lo que ya tenemos. Entonces esto es base, no es ganar más, es saber administrar eficientemente lo que ya tenemos. Y como son cosas que no nos han enseñado en ninguna parte, ni en la escuela ni en la universidad nos enseñan esto, sí nos enseñan de repente, si somos doctores, nos enseñan, bueno, todo el proceso interno del organismo, cómo funciona, causas y efectos de un tratamiento, de otro, cómo funciona como tal el cuerpo humano. Nos enseñan todo lo que tiene que ver con la especialidad que estamos trabajando, pero no nos enseñan cómo tener esa inteligencia financiera. También cuando somos ingenieros, por ejemplo, nos enseñan sí a proyectar, a presupuestar materiales, todo esto. Cuando somos odontólogos nos enseñan el tema de las enfermedades bucales. Cuando somos abogados nos enseñan el tema de las leyes. Cuando somos contadores nos enseñan el tema de los números, ¿sí? Por ejemplo, nos enseñan a las partidas, que es un activo, que es un pasivo, pero dentro de lo que es la contabilidad del negocio, no nos enseñan dentro de lo que es la contabilidad personal, las finanzas personales. Entonces son temas que tenemos que aprender por nuestros propios medios. Cuando somos psicólogos también nos enseñan algunas cosas de las emociones, no nos enseñan a cómo estructurar nuestras finanzas. Entonces son temas que tenemos que aprender por nuestra propia cuenta, porque en la educación tradicional no existen, como te digo, no existen en esos planes de estudio un tema que nos hablen de finanzas personales. En ninguna universidad nos hablan de esto. De repente hay algunas carreras particulares, como lo son las carreras de finanzas o carreras como comercio internacional, este tipo de cosas. Sí puede ser que nos enseñen este tipo de cosas, pero normalmente en otras carreras universitarias no nos enseñan esto. Entonces, es una de las cosas que tenemos que hacer, estructurar nuestras finanzas y, como te digo en el tercer punto, crear todas esas disciplinas financieras.
Esto es la clave. Crear las disciplinas, crear el hábito del ahorro, crear el hábito de ver oportunidades de inversión. Y también la cuarta paso es capacitarnos y tener mentores. Si no tenemos mentores, normalmente estamos condicionados, nuestra mente biológica está condicionada para que nosotros supervivamos, para que ahorremos energía. No nos va a convenir, a nuestra mente no le conviene que nos capacitemos, que nos desarrollemos, que crezcamos. Es nuestro instinto de supervivencia simplemente satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces tenemos que apostar por nuestra capacitación, por nuestro crecimiento personal y financiero. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo mentores. Yo tengo mentores, todo el tiempo estoy apalancada con ellos, de su conocimiento, de su experiencia, de todas las cosas y los procesos que ellos han tenido que vivir para poder tener los resultados que ahora tienen. Entonces es base poder tener mentores que nos apoyen y que nos ayuden en ese proceso para aprender a disciplinar nuestra mente. Y la última cosa que tenemos que hacer cuando somos profesionales es no conformarnos con una sola entrada de dinero. Si nos conformamos solamente con un ingreso activo, vamos a estar dependiendo solamente de ese dinero y no vamos a poder crecer financieramente. Esa es la verdad. Si solamente dependemos de una sola entrada de dinero y por los ciclos económicos se ve afectada esta entrada de dinero por algún escenario externo, entonces nos quedamos de brazos cruzados y no es la idea. Tenemos que diversificar los ingresos, así como también tenemos que diversificar nuestras inversiones. Que de hecho de eso te voy a estar hablando en mi programa de finanzas personales, que ya oficialmente el próximo 30 de noviembre va a estar disponible una clase completamente gratis donde te voy a estar hablando de las 2 fórmulas secretas para ganar más dinero sin ganar más dinero. O sea, las 2 fórmulas secretas para multiplicar nuestro dinero sin ganar más dinero, que es creando esas disciplinas, y te voy a estar hablando de esas 2 fórmulas secretas. Así que no te puedes perder este próximo 30 de noviembre esta super clase gratis donde te voy a estar enseñando esto, y por supuesto que te voy a estar lanzando este programa de finanzas personales si quieres profundizar aún más. Entonces, estos eran los 5 pasos que tenemos que desarrollar para tener esa tranquilidad y independencia financiera si somos profesionales. No nos conformemos con lo que hasta el día de hoy nos han enseñado en la universidad. Todas esas herramientas son poderosas, todo el conocimiento que hemos adquirido también es poderoso, claro que sí nos ayuda, pero tenemos que ampliar nuestras habilidades, no conformarnos con un solo talento. Tenemos que ampliar nuestras habilidades para volvernos mucho más poderosos, mucho más valiosos para el mercado. Si tenemos muchas más habilidades, vamos a poder multiplicar muchísimo más nuestros talentos. Entonces, esa es la clave, empezar a tener mentalidad empresaria, mentalidad emprendedora, mentalidad inversionista, estructurando nuestras finanzas, teniendo esos cimientos, esas bases, teniendo esas finanzas organizadas, teniendo todas esas metas financieras aterrizadas, saber cuál es el paso número 1, cuál es el paso número 2, cuál es el paso número 3. Creando también esas disciplinas financieras es lo que nos va a permitir ir creciendo financieramente. No es que hoy hice algo o este mes pude ahorrar algo, el otro mes no pude hacerlo porque llegó diciembre y nos volvimos todos en fiesta y en parranda y se nos olvidó la disciplina del ahorro y no invertimos. Entonces no vamos a ver crecimiento si no somos constantes. Entonces de eso se trata las disciplinas financieras, que de hecho eso te lo voy a estar ampliando en este programa de finanzas personales. ¿Cuáles son las disciplinas que generan dinero? Todas las herramientas que vas a necesitar para tener esa mentalidad de emprendedor, esa mentalidad de inversionista. Y también, por supuesto, todas esas estructuras, todas esas herramientas que te van a ayudar a darle aterrizaje a tus metas. Una cosa es querer y decir, quiero esto, quiero pensionarme a X edad, pero otra cosa muy distinta es tener aterrizado y qué es lo que estoy haciendo cada día para poder llegar a ese objetivo. No podemos emprender un viaje, por ejemplo, queremos ir de vacaciones a un lugar que nos guste, no sé, a las playas o a donde sea. No podemos ir a un viaje si no tenemos presupuestado cuánto nos va a salir ese viaje, cuánto cuesta ese viaje, cuánto tengo que ahorrar para poder asistir a ese viaje, cuánto tengo que poner el dinero a trabajar para poder que ese dinero me trabaje el viaje, me genere el viaje, y no con ingresos activos, que es lo que normalmente solemos hacer. Hacemos un dinerito, bueno, ya tengo para viajar, y nos vamos y nos gastamos ese dinero generado con ingresos activos. Entonces no es la idea, es que ese dinero pueda ser generado con ingresos
pasivo. Entonces todo esto lo vamos a aprender cuando tenemos esa mentalidad emprendedora y esa mentalidad inversionista, que es de lo que te voy a estar hablando en este programa, que va a ser lanzado, como te digo, el próximo 30 de noviembre, que te digo que va a estar sumamente poderoso estos bonos, todas estas ofertas de lanzamiento que voy a estar ofreciéndote. Y te digo que no te lo puedes perder. Esta clase totalmente gratis va a estar potente, te va a liberar muchísimo y te va a ayudar a ver muchas posibilidades que están presentes para ti si estás desde ese interesante punto de vista de que tienes que ganar más para poder tener más. No, vas a ver que es simplemente saber administrar eficientemente nuestro dinero. Y la clave es la capacitación. Y no te lo digo para que te capacites conmigo y adquieras este programa, no. Con la persona con la que te conectes, con la persona con la que sientas que comparte tus mismos valores, tus mismos principios. Lo importante es que empieces a tomar acción, sea conmigo, sea con la persona que sea, pero lo importante es que empieces a capacitarte, a tener mentores que te ayuden a obtener esas metas que tú estás buscando. Solo, desafortunadamente, solos no vamos a poder. Y si estamos siempre buscando lo gratis, entonces estamos en mentalidad de escasez. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Pagar el precio es también estar dispuestos a pagar los mentores que nos van a ayudar, que nos van a dar las herramientas. Y cuando colocamos dinero sobre la mesa es cuando realmente nos vemos comprometidos. Esa es la verdad. Ese es el juego del dinero, estar dispuestos a dar para recibir. Entonces, cuando estamos dando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo en un programa que sabemos que tiene todo lo que nos va a ayudar, automáticamente cuando estamos colocando dinero sobre la mesa, nos estamos comprometiendo. Estamos diciendo, bueno, tengo que hacer que esto funcione porque estoy pagando el precio. Esa es la idea de poder tener mentores, de poder tener programas que nos ayuden a hacerlo. Este año me he capacitado con varios mentores en el tema financiero, en el tema de mentalidad, así que es el juego del dinero. Cuando empecé a pagar mis mentores y empecé a ver cómo mi mentalidad se abrió y empecé a enfocarme en muchas más fuentes de ingresos, en expandir mucho más mis finanzas, es cuando realmente empezamos a ver todo eso, cuando estamos dispuestos, como te digo, a pagar el precio, no solamente en aprender, sino también en pagar los mentores. Así que esto era lo que te quería comentar el día de hoy. No te puedes perder la clase del próximo 30 de noviembre. Como te digo, tenemos que aprender a tener esa mentalidad. Si tenemos esa mentalidad emprendedora y visionaria, vemos muchísimas oportunidades. Dejamos de estar desde la excusa y de esos interesantes puntos de vista de culpando a otras personas, responsabilizando a otras personas y empezamos nosotros mismos a hacernos responsables de nuestro propio futuro financiero. Entonces, eso es lo que te quería facilitar el día de hoy. Te dejo porque tengo otros compromisos. Recuerda la clase el próximo 30 de noviembre. No te lo puedes perder. Nos vemos en un próximo Jueves de Poder. Y recuerda, como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Y también recuerda, una meta sin un plan de acción es una simple ilusión. Nos vemos el próximo jueves con este poderoso programa, con esta poderosa clase. Te digo, se llama Los 2 fórmulas secretas para multiplicar nuestro dinero sin ganar más dinero. Nos vemos entonces en el próximo Jueves de Poder. Y recuerda también, como te digo, una meta sin un plan de acción es una simple ilusión. Empieza a moverte. Recuerda que al universo, a Dios, a la energía, le gusta el movimiento. Entre más rápido te muevas, más vas a tener claridad. Nos vemos en el próximo.